chicos! Hola chicos. Hola chicos. Soy Juliana. Estamos una vez, yo soy Víctor Hugo, ¿cómo están? Estamos una vez más con la madrina Mariana. Aplausos. Aplausos para mí. Aplausos para Mariana. ¿Qué episodio estamos, Hugo? Bueno, hoy estamos en el capítulo 21 y estamos leyendo primera de Corintios 14. Y mira, ¿sabes qué? Antes de comenzar, a mí me gustaría decir, invocar a todos los que nos escuchan, ¿no? Espíritus de Dios, espíritus renacidos en estos cuerpos decadentes. Que lo compartan estos videos, que les den un like, ¿no? Suscríbanse, para poder propagar todas las buenas nuevas. Claro, o sea, para que Hugo pueda comprar un buen café para su cafetera que tiene atrás. Así es. Para comprarle una máquina de café a Mariana. Sí, por favor. Yo quiero mi máquina igual que la de Hugo. Bueno, primera de Corintios, capítulo 14. 1, Estamos hablando sobre las lenguas y la profecía. Es como versus, lenguas versus profecía. 14. Parece un partido de fútbol. Team lenguas, team profecías. Hable, levante las manos. Team lenguas, team profecía, se pone su polo. No sé qué decirte, yo soy muy team de lenguas, honestamente. Amo las lenguas. Bueno, prácticamente Pablo está tratando de poner orden a toda la gente deschapada de la iglesia de Corintios en el servicio dominical. Bueno, es que había gente deschapada en la iglesia de Corintios. ¿No era una iglesia ordenada, Yuyito? No, estaban un poco locas. Había gente con chancletas, mujeres gritonas. Era totalmente una novela. Yo creo que después de que Pablo dijo y explicó todo eso de los diferentes dones y talentos que hay en la iglesia, yo creo que la gente comenzó a abusar un poquito de eso, ¿no? Tal vez, nosotros no sabemos, la Biblia no dice, pero me imagino, porque si Pablo comienza a dar orden, a enfatizar el orden en el servicio cuando en lo que se refieren a estos dones espirituales, pues yo me imagino, pues, ¿no? Que la gente, déjame darte una profecía, déjame darte Bueno, lo que pasa es que también entendamos algo, ¿eh? La iglesia de Corintios era una iglesia nacida de nuevo en un contexto totalmente no judío. O sea, eran los conocidos gentiles y tenían una cultura que traían de su background, de ser romanos, griegos, sabe Dios más que eran. Entonces, ellos traían su propia cultura a la iglesia, su adoración a sus dioses a la iglesia, su estilo de vida a la iglesia, y no habían tenido todavía una formación de lo que se espera de cómo se hace una iglesia cristiana. Entonces, lo que Pablo hace es, ya probablemente algunos ya tenían algunos dones y sabe Dios cómo los estarían usando, pues, ¿no? O sea, según su propia cultura. Imagínate, alguno fue un chamán peruano convertido a Cristo, que estaba hablando en él, de repente era recibe el don, y no sé, le tiraba pues ahí su pisco, ¿no? Entonces, él como que estaba tratando era de ordenar la iglesia, una iglesia prácticamente nueva, y lo cual es hermoso, ¿no? O sea, era una iglesia 100% cristiana, salvada por gracia, que simplemente estaba empezando a madurar. Y eso es lo que pasa en esta iglesia. Y recordemos que en los primeros capítulos de Primera de Corintios, Pablo comienza diciendo que él escuchó pues estas noticias de que tantas cosas que estaban pasando en la iglesia, todos estos pleitos y confusiones, y ahorita se va a enfocar en eso, ¿no? De los dones espirituales. Y lo cual es bien interesante porque este capítulo habla mucho acerca de la cultura del momento, y creo que no podemos sacar esto del tapete, porque si empezamos a leer esto y a hacer doctrina literal de este capítulo, podríamos crear muchos problemas y conflictos en la iglesia de hoy. Así es. Sí, es cierto. Y en este capítulo sobre todo el principio, otra vez Pablo nos manda que el amor sea su meta más alto. O sea, empieza el episodio 14, el capítulo 14, perdón, con el amor otra vez, con su letrero. O sea, si Pablo estuviera en una iglesia, estaría con su letrero de amor. Es lo mejor. Amor es lo mejor, estaría con sus pancartas. Es lo que, y dice, pero también deberían desear capacidades especiales que del espíritu. Pero sobre todo él prefiere profetizar. Ahora, el capítulo pasado creo que hablamos, Hugo, de que era profetizar. No es que voy a hacer un Nostradamus. Yo, Nostradamus, te voy a contar las 7 predicciones que tengo para el 2024. Sí, te voy a empezar a hablar del fin del mundo. Profetizar es prácticamente, son versículos bíblicos que tú tienes en tu corazón, que tú sientes en tu espíritu que debes de compartirlos a una persona, y a esa persona le ayuda en ese momento. Es algo totalmente como sobrenatural, pero no es que estoy profetizando el horóscopo. O sea, no es eso lo que Pablo quiere decir. Sí. Yo creo que
en el ámbito del Espíritu Santo, cuando estamos en un servicio y alguien lanza una palabra de profecía, no, yo he estado en ese tipo de ambiente y tú puedes sentir si realmente es una palabra que viene de Dios o si es algo que el Espíritu Santo está como que no escucho. ¿Sí me entiendes? O sea, sí, yo creo que sí, son los versículos bíblicos que están dentro de ti y todo eso, pero también a veces Dios te da una palabra específica para alguien y en ese ámbito espiritual, ¿no? Porque eso pasa cuando el Espíritu de Dios se está moviendo, tú puedes sentir que sí, realmente esa es una palabra. Y sabes que lo loco dice, la Biblia dice que lo loco es que cuando hay una palabra de profecía, es para el bien común, ¿no? Claro, dice el que profetiza, fortalece, a nosotros los anima y los consuela. Eso es lo que dice. Claro, y aquí una vez más no saquemos del plano esto. Este capítulo habla acerca de una liturgia, de un servicio. Dentro de la iglesia es mucho más valioso para la iglesia el profetizar a comparación con el hablar en lenguas, pero el hablar en lenguas, Pablo siempre dice, yo lo hago más que nadie. Esto es bueno para edificarte a ti mismo. O sea, el hablar en lenguas es algo que si aún no has recibido ese don, deberías anhelarlo porque es súper poderoso para ti. Pero para la iglesia, la profecía, porque edifica a la congregación. Pero, por ejemplo, ¿cómo aplicamos la profecía en un servicio dominical del 2024 en Lima, donde te encuentras, o donde yo me encuentro en Georgia o en Chicago? No es que yo voy a empezar, está el servicio dominical, terminan las alabanzas, están ahí levantando las manos y yo digo, el Señor me dice que ustedes, o sea, no es eso tampoco, estoy interrumpiendo el servicio dominical. Yo creo que lo veo más que todo como en 1-1 cuando la gente entra y estoy saludando a la gente nueva y veo un amigo de la iglesia y siento decirle algo 1-1 en el lobby de la iglesia, ya sea al inicio o al final. No estoy interrumpiendo el servicio dominical con mi voz de Dios me ha dicho. Mira, yo creo que para ese tipo de cosas no hay un tiempo específico, ¿no? Y eso va un poquito empujándolo contrariamente a lo que tú estás diciendo. Yo creo que... No empujes contrariamente, Hugo, porque te voy a reventar. Porque mira, yo creo que no hay tiempo para que el Espíritu Santo se mueva en palabra profética. Pero yo sí creo que hay un orden. Entonces, si Dios te da una palabra profética, obviamente la manera más ética, porque el Espíritu Santo es bien ético, ¿no? Él no va a interrumpir el servicio. Él va a esperar en el momento preciso para entregar esa palabra, ¿no? Sin interrumpir, sin causar discreción o discrepancias o lo que sea, ¿no? Y yo de repente voy a pinchar un poco el globo. O sea, tenemos que entender también que en el contexto de Pablo no había sido escrita la Biblia. Prácticamente Pablo le estaba escribiendo. O sea, él estaba haciendo las cartas del Nuevo Testamento en un 2/3, ¿entiendes? O sea, la palabra de Dios en ese momento era el libro que los judíos usaban. Entonces, y la resurrección de Cristo, pues el Evangelio también, ¿no? Claro. Recién se estaba creando, se estaba escribiendo recién en ese momento. Entonces, la profecía era vital porque no habían textos del Nuevo Testamento, por decirlo de alguna manera. Probablemente su liturgia era con los textos del Antiguo Pacto. O sea, me dejó entender interpretando y rescatando a Jesús, sacándolo dentro de lo que había sido escrito en el Antiguo Pacto. Entonces, en el contexto de ahora, hay iglesias, honestamente, yo he estado en algunas en provincias donde no hay el mismo pastor, por ejemplo, no sabe leer. O la lectura de la palabra, no hay seminarios, el pastor es muy, muy, muy escasamente formado en la palabra, se mueven mucho en profecía. Y la profecía abunda de una manera deliciosa, es hermoso, también hay mucha interpretación de lengua, es una locura, o sea, porque realmente Dios suple esa necesidad. Yo creo que en las iglesias que nosotros vemos el día de hoy, tener a la hermanita profetizando en medio del servicio sería muy extraño, porque ya lo que se hace es, se habla de la palabra, como dijo Juliana, y me encantó eso, no profetizar es también hablar la palabra. Porque ¿qué persona no se identifica cuando el pastor dice algo? Es como si me estuviera hablando a mí. O sea, esta prédica era como si me estuvieran hablando a mí. Eso es prácticamente lo que está haciendo, le está profetizando mientras está hablando. Entonces, tal vez podemos sacarnos de la cabeza esos conceptos tan místicos que aún sí existen. Yo no digo que no, hay iglesias que aún deben funcionar así porque la palabra no va a parar por falta de conocimiento. Me dejo entender. El Señor se va a comunicar con su iglesia. Claro. Pero en otras iglesias donde sí hay otra manera de moverse, Él lo va a hacer. Creo que el problema sería evitar que Él se mueva. ¿No? O sea, impedir que el Espíritu Santo fluya. Alguna vez hablo eso con Juliana, ¿no? O sea, lo último que queremos es que en nuestra iglesia haya una silla que diga Espíritu Santo, te sientas ahí y no te muevas.
Ya. O sea, la estructura de la iglesia sea tan rígida que no permita que el Espíritu Santo se mueva de una manera libre. Y ahora sí me quedo en silencio. Sí, volviendo al episodio, ¿no? Al capítulo 14. Uh-huh. Él como dijimos, ¿no? Él se enfoca en el servicio y en el orden y dice que, y se enfoca en la profecía, pero tampoco no dice que el hablar de lenguas es malo o no deberías hablar en lenguas. Como Mariana dijo, eso es edificación personal, ¿no? Y si alguien va a hablar en lenguas en un servicio, tiene que haber interpretación para el bien común, ¿no? Uh-huh. Bello, Hugo, hermoso. ¿Alguna vez alguien ha visto esto? Yo solamente una vez en mi vida he visto el tema de interpretación de lenguas y fue en una iglesia, ¿sí? En una iglesia muy pequeñita, sí, muy bonito. En fin, ¿qué más dice Yuyito el capítulo? Nos hemos quedado en silencio acá. También dice que Pablo desearía que todos pudieran hablar en lenguas, ¿no? Uh-huh. Yeah. Más aún me gustaría que profeticen. Y él habla de el hablar en lenguas, si no hay un intérprete, es para ti, en tu casa, para la edificación de tu propio espíritu, ¿no? Pero si tú tienes ese don de profecía que es el dar versículos de vida a gente uno a uno, yo lo veo en el sentido de, y lo vuelvo a decir otra vez, la importancia que hay de ser una persona que cuando vas a la iglesia un domingo y de repente no estás en el ministerio de Ujieres, pero sentir que es parte de tu ADN, el ser amable con la gente nueva y estar ahí tratando de hablar con gente que no conoces. Uh-huh. Yo veo eso que es más como Pablo lo vería, el profetizar a otros o el dar amor a otros a través de el hablar a una persona que no conoces en la iglesia, en el lobby de la iglesia, dando bienvenida. Yo creo que eso es muy importante y a veces como que sentimos, no estoy en el ministerio de Ujieres, pero eso no quiere decir que no voy a hablar con gente y no voy a ser amigable y no voy a amar el conocer gente nueva. O sea, eso no lo entiendo. Y a mí me encanta estar parada en la puerta a pesar de que no me toca y estoy hablando con gente. Algo chévere que alguien me dijo, no sé quién fue, me dijo, todos hemos sido llamados a predicar el evangelio, ¿no? A compartir ese evangelio. No todos tienen el don, todos tenemos diferentes dones, ¿no? Unos tienen el don de lenguas, otros tienen el don de enseñanza, otros tienen el don de lo que sea. Pero al final el llamado es el mismo para todos nosotros, ¿no? Todos nosotros tenemos una capacidad de pastorear, ¿no? Total. Y como seguidores de Jesús, todos tenemos esa capacidad de pastorear, diciendo un hola, dando un abrazo, a conversaciones, o orando por otros, imponiendo manos, dando palabras de profecía, enseñando y todas esas cosas. Pero al final es el evangelio, ¿no? Al final hemos sido empoderados, ¿se dice la palabra? ¿Es la palabra? Hemos sido empoderados por el Espíritu y mucha gente se olvida de eso. Mucha gente se olvida de que tenemos ese llamado, ¿no? Ahora, para terminar, que solo faltan un par de minutos, Mariana, quiero que nos expliques brevemente esa parte controversial al final del capítulo donde Pablo dice y las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia, reuniones de los domingos de la iglesia. O sea, una vez más volvamos al punto de que esto es cultural, desde el momento Pablo enseñando a una iglesia totalmente nueva, totalmente pequeña, acaba prácticamente de nacer con una cultura completamente diferente a la judía, cómo hacer una liturgia, cómo hacer un servicio. Y culturalmente las mujeres en ese tiempo no se les permitía culturalmente hablar en público y estas mujeres estaban fogosas por Jesucristo, entonces estaban que preguntaban cosas que no debían preguntar dentro de la liturgia y lo único que Pablo quería era ordenar. Claro, estaban interrumpiendo el servicio dominical. Prácticamente Pablo estaba diciéndoles, normas para que un servicio funcione, ¿no? O sea, lo que para nosotros hoy es tan común, o sea, empieza con alabanzas, luego viene el host, luego sube las ofrendas, qué sé yo, hay un orden. Pablo estaba estableciendo un orden en la iglesia de cómo debía funcionar y uno es el básico, por favor, chicas, cállense, ¿no? O sea, por favor, dejen que la liturgia comience. Porque la cultura era así en esa época. Era así, exactamente. Ahora, pero eso no significa que Pablo fuera un machista, porque eso también dicen, Pablo es un machista, o muchos hombres han hecho que las mujeres desaparezcan del servicio en la iglesia, del liderazgo en la iglesia, y otras mujeres han querido apedrear a Pablo. Pero aquí la verdad es que Pablo de machista no tenía nada, porque dentro de su ministerio, como estábamos viendo con ellos, él usó muchas mujeres, Febe, Lidia, Chloe, María, Eunice,
y Priscila, que es la que más me fascina, porque en este dúo que siempre trabajó con Pablo, que era Priscila y Aquila, si ustedes leen la Biblia, Priscila siempre iba antes de Aquila. Y es que el ministerio de Priscila era una maestra, o sea, era una muy buena maestra. En otras palabras, ella enseñaba a la iglesia. Tenía el don de enseñar. O sea, chicos, Pablo no era machista. No era machista, sino que esta iglesia tenía que simplemente ordenarse, eso era todo. ¿Tú sabes quién no es machista tampoco? Jesús, yo sé. Chayanne, ok, chicos, con esto terminamos el capítulo 21. Chayanne no es machista, no se olviden, Chayanne chicos. otra Chayanne vez. no es machista. Que tengan un muy buen día, compartan, por favor. Comparten el video. En el próximo capítulo vamos a estar hablando acerca de Lo que me acabo de imaginar es que tú tienes una foto de Jesús, pero la cara es Chayanne, ¿no es cierto? No, eso va a salir en el... Lo voy a poner, Okay. Es el Jesús de Hugo. Chao, chicos. Chao.